En un momento de la historia en el que el mundo católico parece caminar por la cuerda floja entre la confusión y la rendición, surge la voz de un sacerdote que se atreve a lanzar un llamamiento dirigido a todo creyente, sin exclusión. Es una llamada que no permite la neutralidad, porque toca algo que el creyente no puede evitar sin perder algo esencial. Cualquiera que escucha estas palabras se da cuenta inmediatamente de que no se trata de un comentario más, sino de una advertencia que marca un punto de inflexión interior. Después de escucharlo, ya no es posible fingir que todo sigue como siempre. Es un llamado a todo católico que aún anhela ver la verdad brillar en el corazón de la Iglesia. Permanezcan hasta el final. Como un llamamiento que no deja lugar a atenuantes, surge la carta del padre Joachim Heimer, publicada en el sitio web del periodista que primero difundió las acusaciones de Monseñor Viganò y que desde hace años expone las grietas de la vida eclesial. El sacerdote habla sin temblar, señalando la misa tradicional como el único punto fijo que la Iglesia ha conservado a lo largo de los siglos, casi como si todo lo demás se hubiera vuelto negociable, influenciable, incluso manipulable. El texto describe una realidad que a menudo parece ser oficialmente ignorada, es decir, que la fractura no surge de los fieles ligados a la liturgia antigua, sino de la introducción de una nueva forma celebratoria, percibida como portadora de un nuevo credo, incapaz de armonizar con lo que la Iglesia siempre había tutelado. El sacerdote declara que fue precisamente allí donde se abrió la herida, que aún hoy sangra. Una Iglesia dividida entre lo transmitido y lo impuesto, con una lucha interna que sigue generando desconfianza, sospecha y un creciente sentimiento de confusión. Heimer afirma que nadie puede llamarse católico si se mantiene en oposición a la fe tradicional y a la misa de todos los tiempos, subrayando que incluso los líderes eclesiásticos pueden caer en el error si llegan al extremo de oponerse a lo que la Iglesia ha venerado como intocable. En su razonamiento se percibe una amargura contenida, la de quien observa a una comunidad de creyentes obligada durante años a justificarse, casi como pidiendo permiso para celebrar lo que fue declarado para siempre por Pío V. El autor, con tono cortante, llega a sugerir que la verdadera paradoja no está en los fieles que defienden la liturgia antigua, sino en el hecho mismo de que un papa pueda permitirse restringirla, disciplinarla, tratarla como un favor revocable, como si lo que pertenece al culto divino dependiera del estado de ánimo del hombre más que de la memoria viva de la Iglesia. El sacerdote plantea así una pregunta que ronda desde hace años, pero que pocos quieren pronunciar en voz alta. Si lo sagrado puede ser concedido y retirado por un pontificado, ¿qué valor conserva lo sagrado en sí? En el siguiente paso de su análisis, el padre Heimer pone al descubierto otro nudo que ha corroído al mundo católico durante años: la fractura interna entre aquellos que quieren permanecer anclados en la tradición sin componendas y aquellos que, aun amando el rito antiguo, consideran indispensable la sumisión incondicional al Papa. El sacerdote describe sin rodeos esta división, señalando dos entidades simbólicas: la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre y la de San Pedro, como la prueba de fuego de una tensión que ni siquiera los más optimistas pueden negar. Por un lado, estaría el camino estrecho, el que se niega a cambiar la identidad católica por el consentimiento de las autoridades romanas. Por otra parte, la creencia de que la comunión jerárquica debe mantenerse a toda costa, casi como una especie de instinto de supervivencia eclesial. El sacerdote afirma que este clima no surge en el vacío, sino que es fruto de años en los que las contradicciones e incertidumbres doctrinales han cavado profundos surcos, incluso entre quienes teóricamente comparten la misma lucha. Así,
Mientras los católicos apegados al rito tradicional se encuentran en primera línea contra lo que identifican como derivas doctrinales, muchos de ellos, paradójicamente, siguen recurriendo a Roma como si esa misma institución pudiera proporcionarles un reconocimiento que en los últimos pontificados ha sido, en cambio, cada vez más limitado. El resultado es un movimiento que parece combativo en la superficie, pero internamente fragmentado. Una casa dividida que corre el riesgo de debilitar la causa misma que pretende defender. El padre Heimer aborda luego el tema que más inflama el ánimo de la gente: la misa antigua como patrimonio inalienable de la Iglesia y el intento, considerado por muchos como arbitrario, de limitar el acceso a ella. El sacerdote recuerda la decisión de Pío V, que declaró válida a perpetuidad la forma tradicional del rito romano, casi como para sellar un legado que nadie se atrevería jamás a tocar. Sin embargo, lo que una vez parecía intocable ha sido tratado en las últimas décadas como un objeto del que se puede disponer por decreto o por restricciones progresivas, hasta el punto de que el concepto mismo de para siempre parece haber perdido su significado. El autor habla en un tono que raya en la amargura, al observar cómo muchos fieles parecen incapaces de oponerse a un proceso que parece contrario a lo que la historia de la Iglesia ha transmitido, como si la autoridad pudiera incluso redefinir lo que concierne al culto divino. El sacerdote no se limita a señalar la inconsistencia teológica de este enfoque, sino que sugiere que el verdadero quid de la cuestión es la capacidad o incapacidad de la Iglesia contemporánea para reconocer el valor de lo sagrado. Se pregunta provocativamente cómo es posible que la celebración más antigua, la que ha nutrido generaciones de santos, sea tratada como una práctica a controlar, si no a suspender, casi como si fuera el capricho litúrgico de algún nostálgico empedernido. En esta lectura crítica, la gestión de la liturgia tradicional se convierte en el símbolo de una crisis más amplia, en la que el poder eclesiástico parece querer moldearlo todo según criterios temporales, olvidando que lo sagrado no puede administrarse como un reglamento interno. De ahí la pregunta punzante que recorre la carta: si también la misa puede ser tratada como un favor concedido o retirado, ¿qué certeza les queda a los fieles? En la parte más sorprendente de su discurso, el padre Heimer hace un gesto que nadie esperaría de un sacerdote comprometido con la defensa de la tradición. Evoca a Martín Lutero. No para alabarlo, precisa con amarga ironía, sino para recordar aquella frase pronunciada ante el emperador en la famosa asamblea de Worms: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». Es un pasaje que el sacerdote maneja como una espada, consciente de que la sola comparación del reformador con una batalla por la misa antigua provocará reacciones de indignación. Y sin embargo, nótese, las palabras mismas, sacadas de su contexto rebelde, suenan como una advertencia para los católicos de hoy. ¿Cuándo será el momento de afirmar con la misma firmeza lo que creemos que es verdad? El sacerdote pregunta en tono severo si los fieles y los sacerdotes, apegados a la liturgia tradicional, están realmente dispuestos a defenderla con la misma determinación con que Lutero defendió sus tesis, aunque equivocadamente. Es una provocación punzante, porque implica que muchos católicos, aunque escandalizados por las restricciones impuestas a la misa antigua, se contentan con soportar en silencio, adaptando, espiritualizando y minimizando lo que perciben como injusticia. Heimer, por su parte, sostiene que no se debe tolerar lo que no viene de Dios, e identifica detrás de la hostilidad hacia el rito antiguo no solo un error pastoral, sino una tentación más oscura, algo que no duda en definir abiertamente como diabólico. En este contexto, la apelación a Lutero se convierte paradójicamente en una invitación a los católicos, no a imitar su rebelión,
sino a recuperar al menos un fragmento de esa fuerza moral que permite decir no puedo hacer otra cosa cuando la verdad parece sitiada. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un Super Thank You. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.